Hola, buenas. Vamos a montar una placa base con todos sus componentes que necesita un ordenador dentro de su caja, el chasis. Para ello, lo primero de todo, nos pondremos una pulsera antiestática para evitar el dañar cualquier elemento. Para ello, podemos frotar con las manos un componente metálico o utilizar una alfombrilla antiestática. En nuestro caso, la utilizamos poniéndonos la pinza a algo metálico, o podríamos también colocarla directamente en el chasis del ordenador porque es metálico. Primero de todo, revisaremos que tenemos todos los componentes necesarios para montar la placa y que todos los componentes son compatibles entre ellos y adecuados para nuestra placa. En este caso, el microprocesador, vemos que el socket es correspondiente y válido con el tipo de socket. Las memorias RAM también son válidas. Para ello lo que tendremos que hacer es comprobar en el manual que la memoria RAM que necesita, y si no, podríamos verlo serigrafiado en algunos modelos de las placas. El disipador que va a ir con el procesador, unidades externas, en este caso unidades ópticas, un DVD, un disco duro de almacenamiento, ventiladores auxiliares, tarjeta gráfica y la fuente de alimentación. En este caso, la fuente de alimentación nos tendremos que asegurar que tienen todos los cables, todos los conectores necesarios para poder alimentar todo. En este caso, esta fuente de alimentación es de 700 vatios, suficiente para alimentar nuestra tarjeta gráfica y todos los componentes de la placa. Tenemos diferentes conectores, en este caso los conectores de alimentación PCI para la tarjeta gráfica, los de alimentación de la placa base, diferentes conectores Molex para las unidades ópticas o discos duros, conectores SATA y los que están ya casi en desuso, pero que aún están, los conectores Berg de la disquetera. Y el importante, el conector de 20 o 24 pines, el conector principal de alimentación de nuestra placa base. Vamos a ir montando, una vez que ya tenemos nuestros componentes, a ir montando los componentes. Primero de todo, microprocesador. Siempre cogerlo con cuidado y por los extremos. Lo colocaremos en la placa, en el socket, teniendo en cuenta los dos agujeritos que tienen, y en este caso lo dejamos caer con suavidad y cerramos. Una vez que ya está puesto, procederemos a colocar la pasta térmica. Pondremos el tamaño de una lentejita. Después hay diferentes maneras de poner la pasta térmica, en cruz, círculo. El disipador. Tendremos que ver a la hora de colocar el disipador dónde está la alimentación del mismo. Entonces, en este caso habrá que buscar dentro de la placa base cuál es el alimentador. En este caso vemos aquí que está serigrafiado CPU fan, ¿vale? En estos otros CPU fan 1 o CPU fan. Este es el principal, pues al CPU fan. Vamos a utilizar un destornillador plano para asegurarnos que las patillas de conexión entran. Presionamos, siempre en diagonal. Presionamos y presionamos. Nos aseguramos que queda bien anclado. En la parte inferior tienen que haber pasado los plásticos y podemos comprobarlo si cogemos correctamente toda la placa con desde el disipador. Los cables, asegurarnos que no están por las aspas porque se podrían llegar a cortar. En estos casos, pues consejo siempre intentar pasarlos por las patillas, o si llegan a ser muy largos, hacer un nudo. Conectamos la alimentación
y ya tenemos tanto el disipador conectado como el microprocesador. Ahora vamos a proceder a instalar las memorias RAM. En este caso nos aseguramos que sean todas compatibles y, a ser posible, de las mismas velocidades. En este caso abrimos en los DIMMs, en los zócalos de memoria, y nos aseguramos que la posición es la correcta, donde el notch, el agujerito, corresponda. Si tuviésemos menos memorias, seguiríamos el orden que nos indica. Aquí nos aparece que ponen DIMM 1, este amarillo, pues para que trabajasen en Dual Channel tendrían que ser los modelos exactamente iguales en el DIMM 1 y en este caso en el DIMM 3, van en colores. Como tenemos 4, para asegurarnos que funcionan perfectamente, aunque son las 4 iguales, tiene simplemente una pegatina, vamos a colocarlas. Las que son iguales en sus posiciones. Introducimos y empujamos suavemente hacia abajo. Ahora la otra. Introducimos. Ahora las otras dos que eran iguales, pues en los otros ranuras que nos quedan. Y la última de todas. Nos aseguramos que han hecho clic todas ellas y ya estarían. En este caso esta placa tiene una antena wifi conectada ahí, pero para poderla meter en la placa base hemos tenido que desmontar simplemente la antena. Vamos a lo siguiente paso. ¿Qué tendríamos que hacer? Montar unidades ópticas y discos duros. En este caso vamos a coger la unidad óptica. Hemos quitado las dos tapas de la caja, la trasera y la frontal, y introducimos de la manera correcta y que nos quede bien. Este modelo de caja tiene un tipo de cierre un poco peculiar, ¿vale? Son unos cierres como automáticos en los cuales tenemos que conectar los tornillos, si no lo podríamos hacer con tornillería y cerrándolo. En este caso, este modelo tiene este sistema. Por el otro lado haríamos lo mismo. Vamos a poner el disco duro. El disco duro, en este caso, lo introducimos en las bahías inferiores y el mecanismo es el similar. Tendríamos que ver nos encaja. Si no entra bien, puede ser que esté diseñado en este caso así. Una vez que ya están en su sitio, pues también con este mecanismo ponemos los tornillos y bloqueamos, ¿vale? Ya estaría anclado. Si no, sería tan fácil como ponerlo con tornillos, si no tenéis de estos tipos de mecanismos. Por el otro lado también lo haríamos. Una vez que ya están puestos las unidades ópticas y discos duros, vamos a proceder a montar, en este caso, la fuente de alimentación, ya que en este modelo de caja la fuente de alimentación viene arriba, ¿vale? Y vamos a ponerlo de primeras. En otros modelos de algunas placas podemos poner la fuente de alimentación a posteriori, ¿vale? Porque hay otros modelos que vienen aquí abajo. En este caso, fuente de alimentación, ¿cómo hay que colocarla? El ventilador hacia abajo, ¿vale? No colocarla así, sino
hacia abajo y en su posición. Una vez que la introducimos, vamos a elegir los tornillos correctos, ¿vale? Los tornillos son importantes, cada uno tiene su posición y su función. En este caso, los de la fuente de alimentación, vamos a introducir este tipo de tornillos. Yo os aconsejo siempre ponerlos en diagonal. Siempre la tornillería en diagonal. Y el último ya está puesto. Podríamos ya poner el último. Volvemos a tumbarla, nos aseguramos de que estamos y nos quitamos todo el cableado, ya que ahora vamos a proceder a meter la placa base dentro de la caja. Para ello, lo que hemos dicho al principio, asegurarnos que estos tornillos que elevan la caja, ¿vale? Introducimos la caja y con cuidado hacemos que las conexiones del panel trasero de la placa, ¿vale?, encajen en los dispositivos, ¿vale? Aseguraros que ninguna de estas piezas se mete dentro de los USBs, ya que suele ser un fallo común. Una vez que está puesta, vamos a proceder a montar los tornillos. En este caso utilizaremos, como hemos visto antes, los tornillos correspondientes. Nos aseguramos de poner al menos 2, 2 y 2. 2, 2 y 2. En el último extremo. Ya tenemos y nos aseguramos que la placa está bien y el microprocesador igual está bien anclado en todas las patas, ¿vale? No se mueve y la placa tampoco se mueve. Podríamos poner ahí, si quisiésemos, otro más para asegurarnos. Tendríamos esos dos, 3 centrales y 2 de abajo. Perfecto. Vale. Siguiente paso. Alimentaciones. Siempre hay que crear un flujo de aire adecuado en nuestra caja para que esté lo más ventilado posible. Hay que tener en cuenta cómo entra y sale el aire en un ventilador. En este caso, las aspas nos van a decir hacia dónde entran. Así iría el aire. Entonces nosotros, en este caso, ¿qué queremos? ¿Que entre o que salga?
pues dependiendo de la funcionalidad que queramos, lo haremos. Nosotros, ¿vale? Ponemos así. Y el conector del CPU, en este caso, pues al CPU fan 1. ¿Vale? Voy a proceder a colocar los tornillos. Los tornillos de los ventiladores son estos planitos. Una vez que ya está atornillado, vamos a proceder a conectarlo. Ojo con los cables y los ventiladores. En este caso, como es muy largo, pues primero conectamos a la placa y nos aseguramos que el cable sobrante no pueda interrumpir o cortar. Con ello, pues podremos moverlo, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Por debajo, y ya quedaría la zona limpia. Y los ventiladores, el disipador, así, que no vayan los cables. Nos faltaría conectar cableado tarjetas de expansión, en este caso una tarjeta gráfica, que la pondríamos en el lugar correspondiente. Veríamos de qué tipo es y dependiendo del modelo, pues lo conectaríamos. En este caso, simplemente introducimos. Hace falta quitar dos de las bahías que tenía y la conectamos. Presionamos hacia abajo y ponemos un tornillo para asegurarnos que ancla correctamente. Vale, la tarjeta gráfica ya está conectada. Conexiones. Mi consejo, primero de todo, conectar el cableado de la caja. Los conectores del panel frontal, tendríais que mirar el manual para ver el orden de conexión en los pines del cPanel. Aquí está en la parte, en esta parte, ¿vale? En este caso tenemos una piececita que nos facilitaba la placa, en la cual ya simplemente pues podemos colocar el orden. Si no, mirar el manual y siempre conectarlos. El blanco siempre es el negativo. Nos podemos poner. Miramos conexión y conectamos. Todos estos cables son los de power, reseteo, el LED del disco duro y el LED de funcionamiento. Otros conectores, como en este caso, pues tenemos aquí los de los USB frontales. Los USB frontales, si vemos en la placa, tenemos aquí diferentes. En este caso, veríamos en este conector o este otro conector. Miramos cómo se posiciona, ya que solamente tiene una posición, y los conectamos. Y los del audio frontal, los cascos y por si queremos conectar. En este caso, la salida la tenemos en este extremo de aquí. Tenemos las conexiones y el SPDIF out. ¿Vale? Tenemos los dos, pues pondremos uno y el otro. En este caso, como tenemos el del audio HD, pues vamos a colocar ese.
Perfecto. Los cables lo más ordenado posible siempre. Y procedemos a conectar los cables de datos, conexión SATA. Los conectores SATA, primero de todo, disco duro. Y en el primer SATA de todos. Tendremos que ver en la placa base el orden de la serigrafía. Nos pone SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, SATA 5, SATA 6. Pues el primero de todos, respetando el orden, SATA 1, este será para nuestro disco duro, y SATA 2 es el siguiente en este caso. Este sería para la unidad óptica. SATA 1, vamos a llevarlo al disco duro. Tenemos conectado. Y el SATA 2 al conector de la unidad óptica. Y por último procedemos a las alimentaciones. Primero de todo, la alimentación principal de la placa base. En este caso veremos que necesitamos los 24 pines y para ello simplemente juntamos los conectores en las dos flechecitas. Esta muesca nos indica hacia dónde tenemos que encajarlo, es decir, en este caso tenemos que asegurarnos que va así y los 24 pines los conectamos, encajamos y encaja perfecto. Siguiente alimentación importante, la alimentación del microprocesador. Pues buscaremos cables amarillos y negros, perdón. Y en este caso tenemos diferentes. En este tendríamos que utilizar estos de aquí, que nos van a permitir alimentar la placa y el microprocesador desde ahí. Los juntamos. Dependiendo de la placa, a lo mejor no es necesario que pongáis los dos, ¿vale? La manera de conectarlos es única, no tiene diferencia, ¿vale? Están hechos de tal manera que uno es un cuadradito y otro es un cuadrado con en una de las esquinas redondeadas. Los montaremos. En este caso, simplemente con uno nos va a valer. Alimentación de la tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica sí que necesita alimentación, por tanto tendremos que colocarla. Igual, la posición es única, nos permite otra. Y en este simplemente conectamos y ya está detectado. Vamos a seguir con el resto de alimentaciones. Haría falta la alimentación de la unidad óptica y del disco duro. Vamos a buscar unos conectores. A ver. Este sería un conector SATA de alimentación, que lo conectamos en la posición. Si no veis, os podéis poner, si no, primero el de alimentación y después ponemos el de datos, por si os molesta. Y en este otro, en el disco duro, igual. Vamos a intentar el cable pasarlos y por aquí estaríamos la L, ya estaría también conectado. Una vez que ya están todos los cables conectados, vamos a intentar ponerlo, pasar los cables y ordenarlos de manera que se cree un flujo de aire adecuado y no
interrumpa a ninguno de los ventiladores. Nos aseguramos de que los cables no tocan los ventiladores y ya simplemente lo único que nos tocaría poner las tapas y funcionar. En este caso, este modelo lleva una antena wifi. Enrollamos y ya la tendremos. Colocar las tapas. Para las tapas, este tapa del lateral van con cierre rápido, que nos permiten estos tipos de tornillos abrir y cerrar de una manera rápida la caja. Hay otras cajas también que nos permiten todo el tema de cableado pasarlo por el lado que no es manipulable. Eso ya depende del tipo de caja que tengamos. En este caso, cerramos y con los tornillos correspondientes. Siempre utilizar el cabezal que corresponde, si es de estrella, si es plano, plano. Y ya tendríamos la torre montada. Hasta luego.